Hola, buenos días. Voy a realizar un vídeo en el que voy a resolver cada uno de los tres problemas que teníamos pendientes para la tercera entrega. En primer lugar, tenemos un sistema formado por dos condensadores plano-paralelos idénticos que se cargan mediante una conexión en paralelo a una batería y una vez cargados se aíslan de la batería y se rellena el espacio entre las placas de uno de los condensadores con un material dieléctrico de permitividad desconocida. Entonces, el enunciado del problema nos dice que en el condensador al que no se le mete dieléctrico, la carga se reduce a la mitad respecto a la que tenía antes de meter el dieléctrico. Y nos preguntan la diferencia de potencial final que se alcanza entre los extremos del paralelo y la permitividad relativa del material dieléctrico. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a analizar la situación. Tendremos en primer lugar una conexión de esta forma en paralelo donde los dos condensadores se cargan conectados a una batería que tiene una diferencia de potencial V. Entonces, como los dos condensadores son idénticos, aquí tenemos en cada uno una capacidad C, van a tener la misma diferencia de potencial V porque están conectados a la misma batería y obviamente la misma carga. Es decir, ambos condensadores van a quedar en el mismo estado. Ahora, ¿qué hacemos? Aislamos el paralelo, por lo que elimino la batería y voy a tener un sistema así, formado por mis dos condensadores conectados mediante una conexión en la que la placa positiva de uno, si ponemos que es esta, estará conectada a la placa positiva del otro y lo mismo con las placas negativas. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a meter un dieléctrico entre las placas de uno de los condensadores. Si por ejemplo al de arriba le llamamos condensador 1 y al de abajo condensador 2, pues vamos a suponer que el dieléctrico lo metemos entre las placas del condensador 1. Este sería de nuevo el condensador 1 y este el condensador 2. Y vamos a ver qué ha pasado aquí. Inicialmente, antes de meter el dieléctrico, yo tengo que cada uno de los condensadores tiene una carga total Q. Entonces, la carga total que va a tener mi sistema va a ser Q más Q, es decir, la suma de la carga de cada uno de los condensadores. Y eso va a ser igual a 2Q. Ahora, una vez que meto el dieléctrico, me dice el enunciado del problema que la carga del condensador donde no metemos dieléctrico se reduce a la mitad. Pues como los condensadores están aislados, sabemos que la carga total se ha de conservar. Entonces, yo voy a tener que la carga que adquiera el condensador que tiene dieléctrico después de meterle el dieléctrico, más la carga que adquiere el condensador al que no le metemos dieléctrico, que podría llamarle Q2', pero es que me está diciendo el enunciado que esa carga es igual a la carga que tenía inicialmente partido por 2. Pues todo eso tiene que seguir siendo 2Q porque la carga total se conserva. Entonces, de esta forma, si yo despejo Q1', obtengo que es 3 medios de Q. Ya sé cuánto va a valer la carga de cada uno de los condensadores. Ahora, ¿cómo calculo la diferencia de potencial? Pues me voy a centrar en este condensador. Obviamente la diferencia de potencial va a ser la misma para ambos, porque esta placa está conectada a esta y esta está conectada a esta. Entonces la diferencia de potencial entre las armaduras del condensador, tengan dieléctrico o no, va a ser la misma para ambos. Como he dicho, me voy a centrar en el condensador que no tiene dieléctrico y voy a decir que su capacidad antes de meterle el dieléctrico al otro, pues era la carga que tenía partido por la diferencia de potencial que le había dado la batería. Y ahora, como no le hemos metido dieléctrico, sus propiedades geométricas no han cambiado. Entonces, después de meter dieléctrico, este segundo condensador tiene exactamente la misma capacidad que tenía previamente. ¿Y cuál va a ser esa capacidad? La carga que tiene después de meter el dieléctrico al otro, que es Q partido por 2 partido por la diferencia de potencial que va a tener en este caso, que es V', que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, cogiendo esta igualdad, ya puedo saber la relación entre V y V'. Q y Q se va, V' lo paso al otro lado, perdón, esto no ha salido bien,
y voy a obtener que v' es igual a 1/2 de v. Esto era lo que había que realizar en el primer apartado. Ahora bien, tenemos que saber la permitividad del dieléctrico. Para averiguar eso voy a utilizar la conclusión a la que llegó Faraday en sus experimentos, y era que la capacidad de un condensador al introducirle dieléctrico se multiplicaba por un factor εr. Entonces, ¿qué capacidad tiene ahora el dieléctrico 1 después de haberle después de haberle introducido el dieléctrico? Pues va a tener una capacidad que va a ser igual a la carga que tiene después de meterle el dieléctrico, que es 3/2 de Q, partido por la diferencia de potencial que ha adquirido después de meterle el dieléctrico, que es 1/2 de V. Y este 2 partido, perdón, se va con este 2 que tenemos aquí. Y ahora, si aplico este otro término en la igualdad, me queda que eso tiene que ser igual a εr por la capacidad que tenía el condensador antes de meter el dieléctrico. ¿Qué carga tenía? Tenía Q, y ¿qué diferencia de potencial tenía? V. V y V se va, Q y Q se va, y finalmente obtengo que εr es igual a 3, es decir, la permitividad relativa del dieléctrico es 3, lo que implica que la permitividad del dieléctrico es 3 veces la permitividad del vacío. Esto era lo que había que hacer en el problema 1, era un problema relativamente sencillo porque ya hemos hecho varios problemas similares. Ahora vamos a hacer el problema 2. Este es el problema más complicado que había en esta entrega y por el que más me habéis preguntado. Entonces, en este problema tenemos una esfera centrada aquí en este punto a la que se le aplica una cavidad esférica de esta forma. Entonces, nos dicen que la esfera grande tiene una densidad de carga ρ sub e. Aquí no hay nada en esta cavidad esférica. Si nosotros queremos resolver este problema, para calcular el campo eléctrico en este punto y en este otro punto que me piden, yo tendría que hacer una integral en un recinto esférico al que le falta un trozo. Entonces eso conlleva una gran complejidad matemática y deberíais tener unos conocimientos sobre integración en este tipo de recintos que la mayoría no tenéis aún. El problema está diseñado para resolverse de una forma bastante más asequible. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que imaginar que en esta cavidad esférica va a haber también cargas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por un lado, vamos a suponer que va a haber una densidad de carga en ρ sub e, de forma que ya tendríamos la esfera grande al completo, y por otro lado, vamos a suponer que va a haber también una densidad de carga negativa menos ρ sub e. ¿Qué pasa? Cuando yo sume ρ sub e y menos ρ sub e, me queda que finalmente la densidad de carga en esta cavidad esférica es nula y por tanto no estoy haciendo nada incorrecto. Una vez que yo he hecho estas asunciones, ya puedo aplicar el teorema de Gauss, porque ya voy a tener una situación con un elevado grado de simetría. ¿Cómo vamos a proceder? En primer lugar, voy a calcular el campo eléctrico en este punto, que creo que le llamábamos C en el enunciado, no lo recuerdo, si no es así da exactamente igual. Entonces, en C, el campo eléctrico total sería la superposición del campo eléctrico que genera la esfera grande más el que genera la esfera pequeña con carga negativa. ¿Qué pasa? Que cuando yo calculo el campo eléctrico que genera una esfera o una distribución esférica de carga en su centro, ese campo es cero. ¿Por qué? Porque cuando yo me coja la superficie de integración en el centro, únicamente esa superficie es un punto y ese punto no encierra carga. Por tanto, el campo eléctrico que generaría la esfera grande en su centro sería nulo. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que calcular el campo eléctrico que genera la esfera pequeña. ¿Cómo hago ese cálculo? Pues muy bien, tengo una esfera de carga donde yo voy a tener que calcular el campo en un punto que está en su superficie. Se me ha olvidado decir que el radio de la esfera grande es R0 y el radio de la esfera pequeña es R0 partido por 2. Vale, pues el campo total en EC va a ser igual al campo que cree la esfera
con carga negativa, que si queréis a esta, a la grande, le vamos a llamar esfera 1 y a la pequeña la vamos a llamar esfera 2. Esto no es un multiplicando, es una etiqueta que le ponemos, que nadie se vaya a confundir. Pues como bien decía, aquí tenemos que calcular el campo que genera la esfera pequeña. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues voy a aplicar el teorema de Gauss y voy a decir, esto era un 2, voy a decir que E2 por 4pi por la superficie de integración que me la tengo que coger por donde pase mi punto, o sea, va a ser 4pi por R0 partido 2 al cuadrado, va a ser igual a epsilon 0 por la carga. En este caso, como las densidades de carga son constantes, sí puedo decir que la carga encerrada es igual a la densidad por el volumen. En el problema que puse en el examen, la función densidad de carga no era constante, por lo que no se podía hacer eso, había que integrar, pero ya sabéis que si la densidad de carga es constante, yo puedo decir que la carga encerrada en el recinto es simplemente el producto de la densidad por el volumen, que es lo que voy a hacer aquí. Aquí tengo que la densidad es ρ sub e y el volumen que va a tener sería el volumen de la esfera pequeña, que es 4 tercios de pi por R0 partido 2 al cubo. El 4pi y el 4pi se van y obtengo, eliminando también el R0 cuadrado con este R0 cubo, podría tener también, aquí se me quedaría un R0 únicamente. Bueno, lo pongo ya todo en el paso siguiente. No voy a tachar aquí el R0 cuadrado porque si no tendría que eliminar también aquí este 2 con el cubo y sería más lioso para la notación. Entonces, recapitulo. Aquí voy a obtener E2 por R0 cuadrado partido por 4 es igual a ρ sub e por R0 al cubo y aquí me va a quedar partido epsilon 0, este 3 y 2 al cubo que es 8, es decir, 3 por 8. Reordenando esto, el R0 cuadrado se va y aquí me quedaría un R0, obtendría que E2 es igual a ρ sub e partido R0, no, perdón, por R0 y ahora 4 partido 24 sería 6 epsilon 0. Este sería el módulo. Ahora tengo que interpretar la dirección y sentido. Como estoy en este punto y el campo lo genera una densidad de carga negativa, este campo va a ir hacia la derecha. Así que si yo escribo vectorialmente el campo en este punto, perdonad, pero creo que me he liado un poquito con la notación porque esto no era un 2, esto era un C, porque yo quiero calcular el campo en el punto C, que era igual al que creaba la esfera 2. Entonces, perdonad que ahí me había confundido a la hora de expresarlo. Entonces, finalmente, yo puedo decir que el campo en el punto C, que se debe únicamente al que le crea la esfera 2, que por eso lo he calculado ahí, tiene este módulo. Ahora, si lo quiero escribir vectorialmente, puedo decir que este campo en el punto C va a ser igual a ρ sub e por R0 partido 6 epsilon 0 y como va hacia la izquierda, las líneas de campo desde este punto irían hacia la izquierda, lo voy a poner positivo en la dirección del eje Y. Y todo esto, expresado en el sistema internacional, en las unidades, sería en newton partido coulombios. Ese sería, por tanto, el campo eléctrico total que habría en el punto C, que es el punto central de la esfera grande. Ahora, me piden también el campo en este punto, que ya no recuerdo si se llamaba A, B o cualquier otra letra. Yo lo voy a llamar con A. Voy a separar esto y lo voy a realizar aquí abajo. Cuando yo quiero calcular el campo en este punto A, ahora voy a tener que tener en cuenta el campo que crea la esfera grande de carga ρ sub e positiva
Es decir, el campo que crea una esfera de radio R0 en el punto de su superficie y también el campo que crea la esfera pequeña. Entonces voy a decir que el campo eléctrico en el punto A va a ser ahora la suma vectorial del campo que crea la esfera 1 más el campo que crea la esfera 2. Y voy a calcular el módulo de cada uno de estos dos campos, del E1 y del E2, y luego voy a interpretar la dirección y sentido para poder realizar vectorialmente la suma. Empiezo por el E1. Pues al aplicar el teorema de Gauss, yo tendré que E1 por la superficie de integración que me voy a elegir, que como es una esfera en la que yo sé dónde está su centro y su carga, pues obviamente la superficie de integración será una superficie que coincida con la superficie de esta esfera. Tendré E1 por 4pi por R0 al cuadrado es igual a 1 partido epsilon 0 por la densidad de carga por el volumen. 4 tercios de pi R0 al cubo. Veo que se va, el 4pi se va con el 4pi, este R0 cuadrado se va con este, de forma que obtengo que E1, o mejor dicho, el módulo de E1 es ρ sub E por R0 partido 3 epsilon 0. Eso en cuanto a E1. Si queréis, lo puedo escribir ya vectorialmente, como sé la dirección y sentido que va a tener. Como esta carga es positiva, aquí en este punto las líneas que le genera van hacia afuera. Entonces tendría dirección del eje X y sentido negativo. Esto es una flechita que no ha salido bien, por lo que podría expresarlo como menos ρ sub E R0 partido 3 epsilon 0 y en newton partido coulombios. Eso sería en cuanto al campo que crea la esfera 1. Ahora me voy para ver cuánto es el campo que crea la esfera 2. Fijarse que para la esfera 2 yo tengo ahora aquí una distancia que esto es R0 y esto es R0 partido por 2. Entonces yo voy a tener que generar una superficie de integración que no me va a salir aquí bien en el dibujo, que pase o que esté centrada en este punto y que pase por este punto. Entonces sería algo así. Es decir, una esfera centrada en el centro de la esfera pequeña, por lo que va a tener un radio de 3R0 partido por 2, porque esto es R0 y esto es R0 medios. Al hacer eso, yo obtengo que E2 por la superficie de mi esfera, que va a ser 4pi por el radio al cuadrado, es decir, 3R0 partido 2 al cuadrado, va a ser igual a 1 partido epsilon 0 por ρ sub E por el volumen donde está la carga, porque yo tengo que poner aquí la carga total encerrada por esta superficie que he pintado en verde, y la carga total, si estoy considerando la carga negativa, es únicamente la que hay en la cavidad. Pues serán ρ sub E y ahora 4pi partido 3 por R0 partido 2 al cubo. Veo que se va, el 4pi se va con el 4pi y ahora calculo los factores que aparecen aquí. Tendré E0 por, esto es 9 partido 4, R0 al cuadrado es igual a ρ sub E por R0 al cubo partido, aquí tengo 3 y 2 al cubo es 8, pues sería 24 epsilon 0. Este R0 cuadrado se va con esto y aquí me quedará, perdonad, aquí no es un E0, esto es un E2. Voy a intentar borrarlo. Vale, lo que iba diciendo, una vez que simplifico los factores, este 4 pasa aquí y este 9 pasa aquí, obtengo que el módulo de E2 es igual a ρ sub E partido R0 y tendría que hacer 4 dividido entre 24 por 9. Eso, si no me
estoy equivocando. Que creo que he cometido algún error. No, no he cometido ningún error. Es aquí un 54 lo que aparece. Vale, ya lo tendríamos. Tengo que interpretar ahora la dirección y sentido que va a tener este campo. Si lo escribo de manera vectorial, el campo que va a crear esta densidad de carga negativa aquí en este punto va a apuntar hacia la derecha. Por tanto, escrito de manera vectorial, esto va a ser ρ sub e por R0 partido 54 epsilon 0 en la dirección positiva del eje X. Y todo esto en Newton partido Coulombios. Ya puedo hacer la suma vectorial. Ya digo que el campo total en el punto A va a ser igual al campo que crea la esfera 1 más el campo que crea la esfera 2. Y esto es, si saco ya directamente factor común, para poner este 3 como un 54, aquí me quedaría menos 18 ρ sub e R0 partido 54 epsilon 0 menos, perdón, no, más ρ sub e R0 partido 54 epsilon 0 y todo esto en la dirección y cuando hago menos 18 más 1 eso queda menos 17 partido 54, aquí tendré en ρ sub e R0 partido epsilon 0 en la dirección y newtons partido coulombios. Ese será el campo total. ¿Qué implica eso? Eso implica que ese campo apunta hacia la izquierda, que era lo que teníais que rellenar en el cuestionario. Eso de que os preguntaba izquierda o derecha era para que tuvieseis en cuenta la dirección del campo que genera cada una de las dos distribuciones esféricas. Pues estos problemas se resuelven así muchas veces cuando tenemos una cavidad o un espacio sin cargas, en lugar de resolver una integral, horrible porque sería una integral de volumen en la que tendríamos que tener muchísimas consideraciones para hacerla. Se pueden buscar situaciones alternativas asumiendo distribuciones de carga que se superpongan y que den lugar a un resultado neto que sea una cavidad, que es lo que hemos hecho aquí. Entonces, haciendo eso, podemos resolver el problema utilizando el teorema de Gauss, que como sabéis es mucho más asequible que realizar una integral en un volumen, en un recinto en el que no hay un elevado grado de simetría. Esto es lo que había que realizar en el problema 2. Ahora, el problema 3, el último, era un circuito bastante asequible y tenía esta forma. Esa era la forma del circuito. Voy a poner los valores de las resistencias. Aquí tenemos 8 ohmios, 3 ohmios, 1 ohmio, 12 voltios en este generador, 4 voltios, 1 ohmio y aquí teníamos 5 ohmios. El enunciado del problema nos pedía calcular la intensidad I3, perdón, la intensidad I3 que atraviesa esta rama, luego la intensidad I2 que pasa por esta otra y la intensidad I1 que viene por aquí. Vale, para hacer eso lo más recomendable es utilizar el método de corrientes de malla y yo lo he hecho poniendo o asumiendo una corriente de malla J1 que vaya en este sentido, en esta malla que estoy aquí bordeando con el cursor y luego aquí una corriente de malla a la que he llamado J2.
Una vez que tengo eso, tengo que aplicar una ecuación de malla para cada una de ellas. Empiezo por la primera malla. Tendré ¿cuál es la resistencia total que tengo en serie en esta primera malla? 5 y 1, 6 y 8, 14. Pues tendré 14 por J1, ese será el potencial que caiga en las resistencias que hay en esa malla. Pero ¿qué pasa? Esta malla también está siendo atravesada en esta rama en concreto por J2. Entonces aquí tengo una resistencia total de 6 ohmios, por lo que me va a quedar aquí menos 6 J2 igual a menos 4. Ahora me voy a la otra malla. Bueno, perdón, el menos 4 no he dicho por qué. El menos 4 es por la diferencia de potencial que me aportan los generadores. Como lo estoy recorriendo en esta dirección y sentido, paso del borne que tiene más potencial al borne que tiene menos. Entonces, por eso el signo menos. Si me voy a la otra malla, las resistencias totales que tengo serán 1 y 1, 2 y 5, 7 y 3, 10. Por lo que voy a tener aquí más 10 J2. Pero ¿qué pasa? Esta malla va a ser atravesada en sentido contrario al que lo hace J2 por 6 J1. Por lo que voy a tener aquí menos 6 J1. Fijarse que siempre pongo las corrientes de mallas en el mismo sentido para que las que atraviesan una malla distinta a la que estoy viendo su ecuación siempre sean negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí este J2 cuando estaba en la malla 1 siempre me va a salir negativo, este menos 6 J2, y cuando estoy en la malla 2 la caída de potencial que tiene que ver con J1, en este caso menos 6 J1, también sería negativa. Ahora cuento la diferencia de potencial total que hay. Aquí tendré menos 12 más menos 12. ¿Y qué más tengo aquí? Menos 12 menos 4, más 4 tendría un total de menos 8. Si no me estoy confundiendo, sí. Menos 12 más 4 menos 8. Pues este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en lo que lo único que tendríamos que hacer es calcular cuánto vale J1 y J2. Esto se puede hacer ya por igualación, reducción o sustitución y yo os voy a dar ya las soluciones. Esto ya es un problema de matemáticas de tercero de eso. Entonces J1 a mí me ha salido que es menos 22 partido 26. J2 a mí me ha salido que es menos 1 con 308 amperios. Y una vez que tengo eso, ya lo demás es muy sencillo, porque ya es calcular I1, I2 e I3. Empiezo, por ejemplo, por I1, por ser la primera. En la forma en la que yo tengo aquí I1, si os fijáis, J1 sería en sentido contrario, por lo que I1 sería igual a menos J1. J1 es menos 22 partido 26, por lo que esto sería 22 partido 26, que es 0,846 amperios. Ese sería el resultado para I1. I2. En I2, en la forma en la que aparece en mi dibujo, que va hacia abajo, será J1 que lo recorre en el mismo sentido, menos J2 que recorre en el sentido opuesto. Pues J1 sabíamos que era menos 22 partido 26, menos J2 que es menos menos hace más 1 con 308. Cuando realizamos esta operación obtengo un resultado de 0,462 amperios. Este sería I2. Y por último, I3, en la forma en la que lo tenemos, será igual a menos J2. Por tanto, I3 va a ser igual a 1,308 amperios. Esta sería la resolución del problema. Esos eran los valores que teníais que introducir en el cuestionario. Pues nada, aquí lo dejo. Si alguien sigue teniendo dudas después de ver esto sobre la resolución de los problemas, que me lo haga saber.